El tema de la charla de hoy, dentro del ciclo sobre la identidad, está relacionada con dos divinidades que son ambivalentes y contradictorias al mismo tiempo cada una de ellas. Y es interesante plantear un tema como el de la identidad tan filosófico y que siempre ha sido y será una de las preguntas fundamentales de la filosofía, ese quién soy o el qué soy, a través de la mitología, porque desde antiguo, a través del lenguaje simbólico, ha estado muy presente esa forma de comunicarse con el alma, no solo con la propia, sino también con la de los demás, para tratar de discernir o tratar de encontrar esa respuesta que tanto anhelamos. Probablemente sea la de el quién somos, una de las más importantes y de las más antiguas. Estas dos divinidades en concreto, que también compartían lugar dentro del panteón grecolatino, en el oráculo de Delfos, de manera que durante un tiempo, nos cuenta Plutarco, durante los 3 meses de invierno, el peán de Apolo daba lugar al diritambo de Dioniso. Y de alguna forma esto representaba una unidad más allá de una dualidad, como las dos caras de una misma moneda. Sin embargo, cada una de estas divinidades, como decía al principio, utilizando ese término que es muy junguiano, el de la ambivalencia, representan también elementos contradictorios y contrapuestos, como una forma también de vivir y de enfocarnos a la vida y de enfocar también nuestras relaciones con los demás, con la naturaleza y con nosotros mismos. Cuando analizamos este tipo de divinidades, tenemos que tener en cuenta que lo hacemos desde un punto, desde unos parámetros que son racionales, al fin y al cabo es nuestra forma de acercarnos y de poder comunicarnos. Sin embargo, en teoría, al ser elementos simbólicos, ya deberían de poder transmitirnos de por sí algunos aspectos que son difícilmente transmitibles de uno a otro, pero que son elementos propios de nuestra experiencia cotidiana. Es como si la razón o esa forma de racionar o racionalizar que tenemos los seres humanos nos pudiera permitir llegar hasta un determinado momento, pero a partir de ese momento el lenguaje simbólico debería de ocupar por sí mismo todo el lugar para dar una respuesta, una explicación a algo tan complejo como es la vida. Si buscamos el origen de estas divinidades, por ejemplo, Nietzsche hace un análisis interesante porque ve cómo el concepto de Apolo o el culto solar que hay detrás de él podría tener un origen semita de todos los pueblos que ocupaban toda la zona de Mesopotamia, mientras que el culto de Dioniso parece ser muy antiguo en toda la zona de la isla Cíclada, donde luego se va a encontrar lo que vamos a conocer como Grecia. También parece tener un origen órfico, que es una religión cuyo origen también es difícil de determinar, pero que tuvo mucha importancia en toda la tradición grecolatina, sobre todo por el carácter mistérico que englobaba en sí. De manera que de alguna forma parece ser que el culto a Apolo llegó posteriormente y se unió de una forma curiosa o de alguna manera hermanó con el culto a Apolo que ya estaba presente en el lugar cuando llegó. Como decía, este doble culto compartía oráculo en Delfos y representaban ya en su momento esas dos caras, esas dos vertientes en las que nos relacionamos. Esa parte probablemente relacionada con el concepto de la unidad o de la forma, como le va a llamar Nietzsche, y que representaría lo apolíneo, y esa otra forma de relacionarnos con la naturaleza no racional, en la que se entremezclan elementos instintivos y elementos emocionales y también, ¿por qué no?, espirituales, y que nos plantean la vida como algo en cierto modo carente de sentido, o al menos carente de sentido para nuestra capacidad de otorgar sentido a las cosas.
Cuando observamos el culto dionisiaco del mundo, tendríamos que plantearnos una observación de la naturaleza como algo que no es traducible, aunque el ser humano, con una tendencia en cierto modo apolínea, ha ido intentando dotarlo de sentido a lo largo del tiempo, acercando una realidad inaprensible a conceptos puramente humanos, a concepciones puramente humanos, a una manera de pensar y de sentir puramente humana. De tal suerte que el ser humano ha terminado por antropomorfizar la naturaleza, otorgarle una imagen humana y un comportamiento o incluso una moral que le pudiera ser reconocible. Sin embargo, y a pesar de todo eso, la naturaleza sigue siendo aún hoy algo indescifrable, algo infinito y algo que se nos escapa de las manos como la arena entre los dedos. Ante esta circunstancia y ante el vértigo que eso suscita, la tendencia siempre entre lo apolíneo y lo dionisiaco van a conformar la vida de un ser humano, en la que, a pesar de haber dado una forma, haber dado un concepto, permanentemente ese concepto decae por su propio peso ante el envite constante de la vida. De una vida que, como decíamos hace un momento, y como decían los estoicos, no depende de nosotros, está fuera de nuestro alcance y de nuestro control. Y parte de ese control es esa dotación de sentido. Como el ser humano no forma o no conforma un ser independiente de la naturaleza, estos dos aspectos también le afectan de manera directa. De manera que esa búsqueda de la identidad de la que estamos hablando en este ciclo también se va a ver alternada por estos dos periodos. Y el ser humano va a tratar de encontrarse a sí mismo y a sí mismo en los demás a través de una tensión dionisiaca y apolínea. Un constante encontrarse y un constante perderse. Un constante construirse y un constante deconstruirse. El ejemplo del cubo de Rubik es interesante para poder ver cómo el ser humano, cuando cree haber construido o cree haberse encontrado, como cuando uno consigue hacer una cara de un cubo de Rubik, tiene que volver de nuevo a deshacer lo hecho para poder proseguir. Pero ya no prosigue desde el punto de partida anterior, sino que ya ha alcanzado un punto desde el que puede alcanzar un nuevo abismo y también una nueva concepción de sí mismo, de los demás y de la naturaleza. Pero siempre tiene que haber una tensión, un caminar 2 pasos y retroceder 1, un movimiento de expansión y un movimiento de contracción, como va a deducir Goethe como parte de la naturaleza. Goethe decía que la naturaleza se mueve siempre en movimientos de expansión y de constricción. También el ser humano lo hace. De alguna manera, cuando nos acercamos al mundo, salimos y entramos. Es como si tratáramos de ver la alegoría de la caverna platónica también en sentido inverso, porque cuando el sujeto sale de la caverna, en cierto modo está entrando en sí mismo, y cuando vuelve, de alguna forma está volviendo a salir al mundo para tratar de llevar esa vivencia interior, esa nueva perspectiva de sí mismo y del mundo, para poder compartirla con los demás. Algo tremendamente difícil desde un lenguaje racional, como sabemos, tremendamente difícil de hacer con un lenguaje compuesto de palabras y de conceptos, pero que sin embargo, como decía al principio de esta charla, sí puede transmitirse, quizá no a un 100%, pero con una capacidad mayor de comunicación a través del lenguaje simbólico. Para el que ha vivido lo dionisiaco y para el que en algún momento de su vida ha vivido también lo apolíneo, ambas divinidades representan mucho. Ambas divinidades ya tienen un rostro reconocible, no un rostro humano, es un rostro de la naturaleza, de esa naturaleza que es intrínseca y al mismo tiempo extrínseca.
Es interesante que cuando Jung analiza todo el proceso de individuación, que de alguna forma configura el núcleo central de su filosofía y de su psicología, establece una necesidad de integrar también dos opuestos, como es lo consciente y lo inconsciente. Nosotros podemos perfectamente ver reflejado el concepto de conciencia en lo apolíneo, que es quien dota de unidad y quien dota de forma, y podemos ver perfectamente en el concepto del inconsciente, de ese océano que se extiende más allá de los límites conocibles, como lo dionisiaco. Y de alguna forma para Jung el concepto del sí mismo, el concepto de identidad profunda y completa, englobaría introducir algo de esa conciencia en lo inconsciente y al mismo tiempo algo de eso inconsciente en la conciencia. Algo que pudiera asemejarse a soltar un poco esa rienda de lo que creemos tener controlado, de lo que creemos ser y de lo que creemos que son las cosas, para dejar que tanto lo que hay en uno como lo que hay en la naturaleza se pueda expresar por sí mismo y se pueda comunicar por sí mismo. Desde este punto de vista, el concepto de identidad, tal como lo entendemos, comienza a desdibujarse. Ya no es la misma concepción concreta, explicable, en la que uno puede presentarse en una entrevista de trabajo y decirle, aunque a pesar de ello es muy difícil, a otra persona quién considera que uno es. Ahora, este concepto de identidad es algo probablemente intransferible, pero muy necesario para que un ser humano pueda ir conformándose y pueda ir desarrollando y pueda ir integrando aspectos contrapuestos o aparentemente contrapuestos, pero que conforman realmente un concepto de identidad mucho más global. Quiero decir con esto que cuando hablamos de identidad desde un punto de vista en el que integramos lo apolíneo y lo dionisiaco, estamos tratando de integrar también lo individual y lo colectivo. Estamos tratando de buscar nuestra expresión, nuestro poder ser, nuestra voluntad de poder ser, como la podría llamar Nietzsche, en nosotros y al mismo tiempo en la naturaleza, en lo interno y en lo circundante, tratando de darnos cuenta de que nuestra identidad no solamente está circunscrita y constreñida en un solo cuerpo, sino que forma también parte de aquellas cosas que amamos, como muy bien explica Giordano Bruno en Los heroicos furores. Porque el amor quizás sea la herramienta fundamental para poder encontrar ese sentido de identidad más profundo. Así aparece al menos representado en el banquete, así al menos nos lo transmite Platón. Porque en el banquete, si lo recordamos, es desde lo múltiple, desde ese amor a elementos concretos que conforman la multiplicidad de las cosas, es decir, a través de la experiencia dionisiaca del mundo y de la vida, que vamos a poder ir encontrando los elementos comunes que se encuentran en todas las cosas, ese todo, ese uno que hay en cada elemento que vemos de manera independiente o de manera diferenciada. Como nosotros también conformamos parte de esa diferencia y hemos establecido una diferencia entre yo y el mundo, hemos conformado un sentido de identidad en el yo. Y el sentido apolíneo dionisiaco conllevaría abrir esos límites, abrir esa instancia hacia la naturaleza, hacia el entorno, para que ese yo, que no deja de ser el yo que uno siente, se expanda a otros yos, sin que ninguno deje de ser quien es, tal como ocurre cuando realmente uno ama a otra persona. Porque cuando uno ama a otra persona, una parte de sí ya está en aquello que ama, y también esa persona que ama tiene una parte de lo que uno es. Algo se ha ampliado, algo se ha roto, hay un límite de papel, un muro de papel que se ha roto. Y ya no podemos percibir las cosas de la misma manera.
Por lo tanto, esa tensión dionisiaca, apolínea, representaría un momento necesario y constante en la vida de un ser humano, que se va a tratar de ir encontrando en sí mismo y en el mundo a través de una constante y cíclica rotura de sus propios límites, de una constante muerte y en cierto modo resurrección, porque al fin y al cabo, ¿dónde se encuentra la identidad de un sujeto que está sujeto, valga la redundancia, a los límites del tiempo y del espacio? Si no soy el que fui ayer, porque ya he cambiado, ni voy a ser el que seré mañana, ¿quién soy? ¿Dónde me encuentro? Entre el ayer, entre el ahora y entre el mañana. Y si al mismo tiempo me encuentro dividido entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que finalmente hago, al final, ¿quién soy yo? ¿Soy las cosas que hago, soy las cosas que siento o soy las cosas que pienso? Si constreñimos el concepto de identidad a cada una de ellas, es evidente que voy a hacer muchas cosas y no me voy a poder encontrar al fin y al cabo ni de manera cierta en ninguna de ellas. Pero si ampliamos nuestro foco de la conciencia y abrimos un poco ese margen que configura el tiempo y el espacio, voy a empezar a ver que hay un elemento constante que se expresa no a pesar, sino necesariamente a través del transcurso del tiempo y que no está constreñido a unos límites espaciales como pueden ser los de las manos, los de la piel, los de los huesos o los músculos. Voy a, de alguna manera, entrar en esa visión dionisiaca del mundo o de la vida, en la que las cosas ya no solamente se pueden pesar o se pueden medir para ser vividas, sino que voy a empezar a percibir experiencias y vivencias que trascienden en mucho esos límites de lo que puede ser conocible, de lo que puede ser de alguna forma palpable. Por lo tanto, estas dos divinidades pueden representar para nosotros una concepción del ser humano y de la vida que puede englobar no solamente elementos contrapuestos con respecto a la vida hacia afuera, sino también hacia adentro. Y aquí quizás sea interesante acercarse a esa concepción que tenía Jung del inconsciente, de esa parte dionisiaca, como un margen mucho más abierto, como un océano en el que todos estamos de alguna manera conectados. Al entrar a nadar, al profundizar en él, podemos percibir las raíces. Podemos percibir unas raíces que están ocultas en la tierra, en esa tierra que representa ese mundo dionisiaco, desmembrado, como la propia historia de Dionisio nos cuenta. Son raíces que, como las plantas que durante el invierno pierde sus hojas y aún a veces parece que ha muerto, vuelve a resurgir en la primavera, pero no resurge por sus ramas, sino por sus raíces, que siempre están vivas y que mantienen intacta la savia nutricia de los orígenes. Y esto nos lleva a la parte final de esta charla, y es esa necesidad de encontrar en nuestras propias raíces, en las raíces de la historia, en las raíces de la vida, en nuestras propias raíces de nuestra profundidad, de nuestra vida interior, ese sentido de identidad. Y para ello no hay herramienta más útil, al menos para una concepción occidental de la vida como la nuestra, que la filosofía. La filosofía nos ayuda a encontrar esas raíces, o por lo menos a familiarizarnos con ellas, a darnos cuenta de que hay algo conectado desde hoy, desde ahora, con el ayer, no solo con el nuestro, sino con el de los otros. Y que todos juntos conformamos una cadena, que todos estamos enlabonados los unos con los otros, y que todos juntos conformamos un todo, que al mismo tiempo es múltiple, un todo apolíneo, una humanidad apolínea, conformada por una multiplicidad de individuos dionisiacos, que difícilmente se entienden, a menos que consigan elevar
un poquito sus estados de conciencia, ampliar sus estados de conciencia, ver un poco más allá de sus cotidianas necesidades, de su cotidiano egocentrismo, ponerse un poquito en la mente de los demás, ver el mundo desde otros ojos, desde otras perspectivas, a través del estudio comparado de religiones, de filosofía, de ciencia, del arte, de un trabajo interior y al mismo tiempo exterior, que nos permita trabajar mano a mano y codo con codo, los unos con los otros, mientras al mismo tiempo y de manera invariable trabajamos con nosotros mismos. Esa es, al fin y al cabo, bajo mi punto de vista, el lugar o el punto común hacia el que nos pueden llevar estas dos divinidades. Y quiero terminar, por ello, con una frase de Jung que siempre me ha resultado especialmente inspiradora y que tiene en sí mismo esa idea de lo dionisíaco y lo apolíneo. Porque dice así, dice: aquello que tanto anhelas no lo vas a encontrar buscándolo, y sin embargo, solo aquellos que lo buscan lo pueden encontrar. Es el que, aunque uno busca y aún uno trata de entender, hay algo que no vamos a poder entender racionalmente, pero al que solo podemos llegar cuando intentamos entenderlo. Muchas gracias.